Hola queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de la tercera a la octava semanas, el período embrionario. Mencionarles que este tema lo subiré en dos partes. Esta es la segunda parte. Bien, en la primera parte ya hablamos de la capa germinal ectodérmica y mesodérmica. Ahora, hablemos de los derivados de la capa germinal endodérmica. El tubo gastrointestinal es el principal sistema de órganos derivado de la capa germinal endodérmica. Esta cubre la superficie ventral del embrión, formando el techo del saco vitelino. Sin embargo, al desarrollarse y crecer las vesículas encefálicas, el disco embrionario empieza a sobresalir en la cavidad amniótica. Entonces el alargamiento del tubo neural hace que el embrión se pliegue hacia la posición fetal, conforme las regiones cefálica y caudal van desplazándose en dirección ventral. Al mismo tiempo, dos pliegues de la pared lateral del cuerpo se forman y también se mueven en esa dirección para cerrar la pared ventral del cuerpo. Cuando la cabeza y la cola junto con dos pliegues laterales adoptan una dirección ventral, empujan el amnios con ellas, de modo que el embrión está dentro de la cavidad amniótica. La pared ventral del cuerpo se cierra por completo, exceptuada la región umbilical donde permanecen adheridos el pedículo de fijación y del saco vitelino. Se producen defectos de la pared ventral del cuerpo, si no se cierran los pliegues laterales del cuerpo. A raíz del crecimiento cefalocaudal y del cierre de los pliegues de la pared lateral del cuerpo, una porción cada vez más grande de la capa germinal endodérmica se incorpora al cuerpo del embrión para constituir el tubo intestinal. Este se divide en tres regiones: intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. El intestino medio se comunica con el saco vitelino mediante un pedículo ancho llamado conducto, saco, vitelino. Al inicio, este conducto es ancho, pero al proseguir el crecimiento del embrión se estrechará y se alargará mucho. En el extremo cefálico, el intestino anterior está delimitado temporalmente por una membrana ectoendodérmica llamada membrana bucofaríngea. Esta membrana separa el estomodeo, cavidad bucal primitiva derivada del ectodermo, de la faringe, una parte del intestino posterior originada en el endodermo. Durante la cuarta semana la membrana bucofaríngea se rompe, creando una comunicación entre la cavidad bucal y el intestino primitivo. El intestino posterior también termina temporalmente en una membrana ectoendodérmica. La membrana cloacal esta separa la parte superior del conducto anal proveniente del endodermo y la parte inferior llamada proctodeo, que se forma con una invaginación recubierta de endodermo. La membrana se rompe en la séptima semana para crear el orificio del ano. Otro resultado importante del crecimiento cefalocaudal y del plegamiento lateral es la incorporación parcial del alantoides al cuerpo del embrión, donde forma la cloaca. La porción distal del alantoides permanece en el pedículo de fijación. En la quinta semana del saco vitelino, el alantoides y los vasos umbilicales quedan restringidos a la región umbilical. Se desconoce la función del saco vitelino. Tal vez sea un órgano nutritivo durante las fases iniciales del desarrollo, antes que los vasos sanguíneos se establezcan. También aporta algunos de los primeros vasos sanguíneos, aunque esta función es muy transitoria. Una de las más importantes consiste en albergar las células germinales situadas en la pared posterior, que más tarde migran a las gónadas para formar óvulos y espermatozoides. Así pues, en un principio la capa germinal endodérmica produce el revestimiento epitelial del intestino primitivo y las porciones intraembrionarias del alantoides y del conducto vitelino. Al proseguir el desarrollo del endodermo da origen al revestimiento epitelial del aparato respiratorio, al parénquima de las glándulas tiroidea y paratiroidea, hígado y páncreas, estroma reticular de las amígdalas y del timo, el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y de la uretra, también el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y del conducto auditivo. Modelación del eje entero-posterior. Regulación por genes de la homeosecuencia. Los genes de la homeosecuencia se conocen por su homeodominio, una secuencia de unión con el ADN. La homeosecuencia codifica los factores de transcripción que activan cascadas de los genes reguladores de fenómenos, como la segmentación y la formación del eje. Se reúne a muchos de estos genes en grupos homeóticos, aunque otros también contienen el homeodominio. Un grupo importante que especifica el eje cráneo-caudal es el complejo de genes homeóticos OMS-Drosopila. Estos genes, que contienen las clases antenapedría y bitórax de genes homeóticos, están organizados en un solo cromosoma como unidad funcional. Los genes que determinan más estructuras craneales se encuentran en el extremo 3 del ADN y se expresan primero.
Los que controlan el desarrollo posterior se expresan en forma secuencial y cada vez más se localizan en el extremo 5. Estos genes se conservan en el ser humano en 4 copias, OXA, OXA, OXQ, que se disponen y expresan como los de Drosopila. Por tanto, cada grupo se halla en un cromosoma individual, y los genes de los grupos se numeran del 1 al 13. Los de un mismo número pero pertenecientes a otros grupos forman un grupo parálogo como OXA4, OX4, OX4 y OX4. La hipótesis de que participan en la modelación craneocaudal de los derivados de las 3 capas germinales cuenta con un apoyo doble: el patrón de expresión de estos genes y la evidencia obtenida de experimentos con genes inactivados en los cuales se crean ratas que carecen de uno o varios de los genes. Por ejemplo, se observa un patrón traslapado de expresión del código OX en los somitas y en las vértebras. Los genes localizados más hacia el extremo 3 en cada grupo se expresan en el desarrollo y controlan el de segmentos más craneales. Continuemos con el aspecto externo durante el segundo mes. Al final de la 4ª semana, cuando el embrión tiene unos 28 somitas, las principales características externas son los somitas y los arcos faringios. Por ello, la edad del embrión suele expresarse en somitas. Dada la dificultad de contarlos durante el segundo mes del desarrollo, la edad se indica como longitud cefalocaudal, LCC, y se expresa en milímetros. La longitud se mide desde el vértice del cráneo hasta el punto medio entre los ápices de las nalgas. Durante el segundo mes el aspecto externo del embrión ya cambió al aumentar el tamaño de la cabeza y la aparición de las extremidades, la cara, las orejas, la nariz y los ojos. Al inicio de la 5ª semana aparecen las yemas en forma de paleta de las extremidades superiores e inferiores. Las superiores se localizan en posición dorsal con la protuberancia pericárdica a un nivel situado entre el 4.º somita cervical y el 1.er somita torácico, lo cual explica su inervación por el plexo braquial. Las yemas de las extremidades inferiores aparecen poco después en posición caudal con el punto de anclaje del cordón umbilical, a la altura de los somitas sacros superiores y lumbares. Al continuar el crecimiento, las partes terminales de las yemas se aplanan y una restricción circular las separa del segmento proximal más cilíndrico. Pronto aparecen en la parte distal de las yemas 4 surcos radiales que separan ligeramente 5 áreas más gruesas, lo cual presagia la formación de los dedos. Esos surcos, llamados radios, aparecen en la región de la mano primero y poco después en los pies, pues las extremidades superiores están un poco más desarrolladas que las inferiores. Mientras se forman los dedos de las manos y de los pies, una segunda constricción divide la parte proximal de las yemas en 2 segmentos, pudiendo reconocerse entonces las 3 partes típicas de las extremidades adultas. Bien, ahora repasemos. El período embrionario se va a extender de la 3ª a la 8ª semanas del desarrollo, es aquel período en el que las 3 capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, darán origen a sus propios tejidos y sistemas de órganos. Tras la formación de los órganos, se establecerán las principales características del cuerpo. La capa germinal endodérmica producirá los órganos y estructuras que mantienen contacto con el mundo exterior, como ser el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial de las orejas, la nariz y ojos. La piel, incluidos el pelo y las uñas, la hipófisis, glándulas mamarias y sudoríparas, el esmalte de los dientes. El factor de crecimiento BMP4 va a regular la inducción de la placa neural. En la región craneal la inactivación provendrá de la nógina, cordina y folistatina secretadas en el nódulo, la notocorda y el mesodermo precordal. WNT3 y FGF inactivan BMP4 en las regiones del romboencéfalo y de la médula espinal. Cuando no se produce la inactivación, BMP4 hace que el ectodermo se convierta en epidermis y el mesodermo siga una dirección ventral para formar el mesodermo intermedio y de placa lateral. Los componentes importantes de la placa germinal mesodérmica son las placas paraxial, intermedia y lateral. El mesodermo paraxial produce somitómeros, que dan origen al mesénquima de la cabeza y se organizan en somitas en los segmentos occipital y caudal. Los somitas producen el miotoma, tejido muscular, el esclerótoma, cartílago y hueso, y dermatoma, tejidos subcutáneos de la piel, todos ellos tejidos de sostén del cuerpo. Las señales que diferencian los somitas se originan en las estructuras circundantes, entre ellas notocorda, tubo neural y epidermis. La notocorda y la placa basal del tubo neural segregan somiquegio, SHH, que inducirán el esclerótoma.
se diferenciarán dos regiones que darán origen a los músculos. Una de ellas se induce en la región dorsomedial del somita por las proteínas WNT secretadas por la parte dorsal del tubo neural. La otra se induce en la región ventrolateral del somita por una combinación de BMP4 y FGF, secretados por el mesodermo de la placa lateral y por las proteínas WNT secretadas por el ectodermo suprayacente. La mitad dorsal del somita se convierte en la dermis bajo el influjo de la neurotrofina 3 secretada por el tubo neural dorsal. El mesodermo da origen al sistema vascular, corazón, arterias, venas, vasos linfáticos, todos los hematocitos y linfocitos. También da origen al sistema urogenital, riñones, gónadas y sus conductos, pero no a la vejiga. Por último, el vaso y la corteza de las glándulas suprarrenales provienen del mesodermo. La capa germinal endodérmica aporta el revestimiento epitelial del tubo gástrico, del aparato respiratorio y de la vejiga. También produce el parénquima de las glándulas tiroidea y paratiroidea, del hígado y del páncreas. Por último, en esta capa se origina el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y del conducto auditivo. El modelado craneocaudal del eje embrionario estará bajo el control de genes de la Homer secuencia. Estos, obtenidos de Drosopila, están dispuestos en 4 grupos, OXA, OXA, OXQ, en 4 cromosomas diferentes. Los genes cercanos al extremo 3 del cromosoma controlan el desarrollo de otras estructuras más craneales, los genes cercanos al extremo 5 regulan la diferenciación de las estructuras más posteriores. Juntos, ambos regulan el modelado del rombencéfalo y del eje del embrión. Debido a la formación de los sistemas de órganos y al rápido crecimiento del sistema nervioso central, el disco embrionario inicialmente plano empieza a alargarse y a formar las regiones encefálica y caudal, pliegues, que hacen al embrión curvarse hacia la posición fetal. El embrión forma, además, 2 pliegues en la pared lateral del cuerpo, que crecen en dirección ventral y cierran la pared ventral. Este crecimiento y plegamiento impulsan el amnios en dirección ventral y el embrión queda dentro de la cavidad amniótica. Y la comunicación con el saco vitelino y la placenta se conserva a través del conducto vitelino y el cordón umbilical. Muchas gracias. En la descripción dejaré la primera parte. Cualquier pregunta que tengan pueden dejarla en los comentarios y con gusto los responderé. Si gustan pueden suscribirse y hasta el próximo video.